Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Silva. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya estoy muy emocionada por empezar nuestra clase de Ciencias Naturales. Claro que sí, maestra. El día de hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de sexto grado, como lo dijo la maestra. ¿Están listos y listas? Bueno, pero antes vamos a Jolisto para que nos dé un consejo. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! El día de hoy vamos a continuar con el tema de la obtención de la energía a partir de fuentes convencionales y específicamente nos centraremos en los riesgos que esto ocasiona en el ambiente. Recordemos que cuando hablamos de fuentes convencionales nos referimos principalmente al uso del carbón, el gas natural y el petróleo, que son los que comúnmente conocemos como combustibles fósiles. Así es. Anteriormente ya vimos cómo se obtiene energía eléctrica y térmica, que son las que utilizamos más en nuestras casas y las que más suelen utilizar en su generación. Algunos tipos de combustibles, de los que tú mencionabas, de los combustibles fósiles. Ajá. Pero ahora veremos algunos de los efectos que estos causan en el ambiente. Ya sabemos que los combustibles fósiles se requieren para los procesos de combustión y que durante ese proceso se contamina el aire con gases de efecto invernadero. También hemos visto que el aumento del efecto invernadero contribuye al cambio climático, de consecuencias negativas para el ambiente, como lo son las sequías, los huracanes o el deshielo en los polos del planeta Tierra. Ahora trataremos de ver algunos ejemplos específicos de los efectos en el ambiente causados por el uso de fuentes tradicionales de energía. Muy bien. Veamos qué nos dice el libro de texto de Ciencias Naturales en la página 129. Claro que sí, maestra. Permítame ver. Entonces, yo lo leo, ¿va? Sí, gracias. Implicaciones en el ambiente a causa de la obtención de energías a partir de diversas fuentes. La energía que requerimos para cubrir nuestras necesidades como sociedad la obtenemos de la combustión de carbón y combustible fósil, como el gas natural y el petróleo, así como del movimiento del agua, energía hidráulica, y en menor medida de reacciones nucleares, energía nuclear, y de la biomasa. El consumo constante de estos recursos naturales ha podido satisfacer muchas necesidades humanas, pero como consecuencia de la combustión, los niveles de emisión generados han alterado la atmósfera. La explotación de los recursos provoca su agotamiento, la erosión y la desaparición de muchas especies. Por ejemplo, los contaminantes que se generan al combinarse con el aire, el agua y el suelo cuando se presenta algún proceso natural como la lluvia, ocasionan un deterioro del ambiente. Ante la realización de las mismas prácticas para obtener energía y acumulación de cambios al ambiente, la población humana está expuesta al deterioro de ciertos aspectos fundamentales en su vida, como la salud. En este breve texto podemos ver que se hace un resumen de los temas que hemos visto y nos menciona algo importante. Los efectos en el ambiente no solo se tratan de cambios en el aire, el agua, el suelo o los ecosistemas,
sino que esos cambios también nos afectan directamente e inciden en nuestra salud. Exactamente, sí, es muy importante. Con ello, pues nos podemos dar cuenta de que el ambiente y la salud están muy ligados. Es decir, lo que sucede en el ambiente afecta al otro. Por eso debemos pensar que en un problema ambiental que ocurre en algún lugar del mundo, pues nos afecta. Quizás no de manera directa o inmediata, pero a la larga sí tendremos en nosotros consecuencias. En la clase de hoy veremos algunos casos para revisar un poco esta relación entre salud y ambiente. Creo que podemos empezar por ver un breve video que nos dice qué es la salud ambiental. Muy bien, maestra. No solo la humanidad se enferma, también nuestro planeta tiene diversos padecimientos. La contaminación del aire, el agua y el suelo, exposición a productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta son los principales factores que lo ponen en riesgo. Algunos de ellos están relacionados con enfermedades o traumatismos, por lo que cada año mueren 12.6 millones de personas. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué es la salud ambiental? La Organización Mundial de la Salud señala que la salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que pueden repercutir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y la creación de ambientes favorables para la salud. En la actualidad hay expertos trabajando en distintas estrategias para evitar pérdidas humanas por causas ambientales, desde reducir la contaminación, desarrollo urbano mejor planeado, uso de energías amigables con el ambiente, hasta adoptar otro tipo de transporte en las ciudades. Si cada uno de nosotros pone su granito de arena, podremos conservar en mejores condiciones nuestro planeta. Es por eso que se insiste en entender los problemas ambientales. En este caso nos referimos a uno de los más graves, el uso de fuentes de energía convencionales, es decir, combustibles fósiles. De los combustibles fósiles, creo que el que ha tenido pues una mayor relevancia en nuestro país es el petróleo, ¿no? Se tiene esa idea porque México se caracteriza por extraer y exportar petróleo, pero para confirmarlo, revisemos el Atlas de México de cuarto grado. A ver, por aquí lo tengo, vayamos a la página 52. Muy bien, maestra, qué buena idea. La geografía apoyando a las ciencias naturales. ¿Y qué encontró, maestra? Podemos ver lo que corresponde a la minería, que es la actividad económica relacionada con la búsqueda, extracción y aprovechamiento de productos del suelo o el subsuelo. En este caso entra tanto la extracción de carbono, gas natural y petróleo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con cada uno de estos combustibles? Revisemos las principales zonas de extracción de carbón en el país. Aquí se ubican marcados en color carne. Sí, ya los veo. Pues en el mapa solo hay un estado con ese color, Coahuila. Yo pensé que serían más, maestra. Bueno, por lo menos es uno de los grandes. Sí, y con ello nos damos cuenta que al menos sí se lleva a cabo la extracción de carbón en nuestro país. Ahora veamos el caso del petróleo y el gas natural, que en el mapa se marcan junto aquí con el color rojo oscuro. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, todos los estados con costa en el Golfo de México, más Nuevo León, Puebla y Chiapas, tienen zonas de extracción de gas natural y petróleo. Así es. Vamos a ver el otro mapa que muestra la extracción de petróleo y gas natural. Muy bien. Y en el mapa hay información interesante, maestra. Antes de analizarlo, a ver, voy a leer estos dos párrafos de aquí. Dice, el petróleo es un recurso no renovable que se forma en el subsuelo durante millones de años a partir de materia orgánica. Se presenta en forma sólida, líquida o gaseosa, o sea, gas natural. Para su extracción, primero se comprueba la existencia de un yacimiento rico y luego se perforan pozos. En la región del Golfo de México se concentran la mayoría de los campos de extracción de petróleo y gas natural, pues ahí hay un descubrimiento de los yacimientos más ricos. Las cuencas más grandes son las plataformas de Yucatán, de aguas someras, y la del mismo Golfo de México, de aguas profundas y ultraprofundas. Pues ahora queda más claro el por qué el petróleo y el gas natural se extraen en las mismas zonas.
Ambos son combustibles fósiles y por ello son producidos por los mismos procesos. En el mapa, maestra, podemos ver que los campos de extracción de petróleo o aceite se marcan con manchas grises. Estas las podemos observar en Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Sí, los campos de extracción de gas natural se marcan con manchas de color naranja. Y hay muchas, principalmente en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y una parte de Campeche. Las líneas rojas marcan los límites de las cuencas petroleras, es decir, la zona donde hay petróleo en el subsuelo. Maestra, algo que me llama la atención es que se extrae petróleo tanto en el continente como en el fondo marino, y ahí construyen grandes plataformas petroleras. Tienes razón, en México somos muy afortunados de contar con esta riqueza de petróleo. Pero recuerden que algún día esas reservas se agotarán y que su aprovechamiento tiene ventajas como desventajas. ¿Y cuáles son algunas de esas ventajas y desventajas, maestra? Pongan atención, aquí tengo 2 listas. Vamos a leerlas, ¿sí? Sí, muy bien. En esta vienen las ventajas del petróleo. 1. Actualmente su extracción es relativamente sencilla. 2. Puede ser transportado con relativa facilidad en oleoductos, buques o cisternas. 3. Tiene múltiples aplicaciones. Se usa para generar electricidad como combustible de máquinas o vehículos y para producir materiales sintéticos. 4. Abastece de energía de manera constante. 5. Es la principal fuente económica de algunos países. 6. Tiene poder energético muy elevado y eficiente. 7. Su comercialización sostiene varios sectores productivos. 8. Es de fácil almacenamiento, en barriles. 9. Su tecnología se desarrolla de manera muy diversa y exitosa. Y 10. Es una industria generadora de empleos a nivel mundial. Muy bien, y ahora podemos ver las desventajas del petróleo. 1. Tiene un alto grado de toxicidad y es peligroso para el ambiente y para los seres vivos. 2. Es una fuente energética limitada que se puede agotar. 3. El mundo tiene un alto grado de dependencia de este combustible. 4. Su combustión libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 5. Existen riesgos de derrames de hidrocarburos muy difíciles de limpiar. 6. Su control ha generado conflicto entre países. 7. Puede causar severos daños a los ecosistemas. 8. Puede contaminar las aguas subterráneas y marítimas. 9. Puede causar contaminación en los suelos. 10. Genera productos como los plásticos que se convierten en desechos no reciclables. Wow, maestra. Pues sí que tiene ventajas y desventajas, pero creo que las que más deben llamar nuestra atención son las que afectan al planeta, a los ecosistemas y por ende a los seres vivos. Así es, muchos de esos problemas ya se han mencionado en varias clases y muy posiblemente seguirán estando presentes en otras. ¿Vamos a retomar esta información, maestra? Sí, claro, pero ya que hablamos del petróleo, de su extracción y de los riesgos que ocasiona al ambiente, les propongo algo. Conozcamos un caso a través de un cuento breve. ¿Un cuento breve? Ah, muy bien. Contextualizada en un caso que realmente sí sucedió. Oh. Pero yo no se los voy a contar. Mejor vamos a escucharlo. Muy bien. Cuentan los que cuentan y dicen los que dicen. Allá por el mes de diciembre en Campeche habían iniciado la construcción de un pozo petrolero, Iztoc 1. Querían explorar el fondo marino en busca de ¿qué? Sí, de petróleo, el oro negro, sí, ese. Por allá, para el año siguiente, por el mes de junio, Joaquín, un niño que tenía en aquel entonces 11 años, convenció a su padre, como solo lo saben hacer estos adolescentes, de acompañarlo en un viaje a pescar. Su papá era pescador camaronero. Todas las mañanas se paraba muy temprano, tipo 4 de la madrugada, se preparaba sus chalecos salvavidas y se subía al barco pesquero. Ay, papá, llévame, le pidió Joaquín. Está bien, mañana temprano nos vamos. Ay, papá, pero ¿podemos pasar cerca del Iztoc 1? No te lo garantizo, de ida tal vez no. Descansa, mañana saldremos
temprano. Joaquín no podía dormir. Esa noche se soñó algo espectacular. Sí, como son los sueños. Se soñó que aquella plataforma gigantesca era una especie de Godzilla de metal. Sí, era un gigante que se despertaba, sacudía en el mar dando gruñidos. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Mientras él dormía, algo pasó. Algo pasó que cambió para siempre la historia de aquellas familias del Golfo de Campeche. Resulta que, ¿qué creen? Sí, mientras ellos estaban en el mar a las 4 de la madrugada, la plataforma del Stock 1 se comenzaba a incendiar. Se incendió, se prendió aquel monstruo metálico, se prendió todo. El capitán del barco se enteró que había hombres que se habían arrojado al agua. Era un infierno aquel Stock 1. El barco salvó varios trabajadores de aquel pozo petrolero. Estaban muy asustados, estaban tal vez algo quemados también. Los ayudaron. ¿Qué era lo que había pasado? Una explosión en la plataforma. Una acumulación de gases, acumulación de petróleo en el fondo, hizo que se explotara todo. Es muy difícil, preguntó Joaquín a uno de los trabajadores, extraer petróleo es muy riesgoso. Sí, pero es algo que nos sirve a todos. El problema es que si se sigue derramando el petróleo, se va a contaminar todo. Y los peces, los animales que viven allí a la orilla del mar, se van posiblemente a afectar. Y así fue. Así fue. Todo. Joaquín abría los ojos. Estaba realmente asombrado. Estaba estremecido de lo que había pasado. Él, que había querido ver aquella enorme, gigantesca plataforma petrolera, no veía nada, solamente el humo negro, y se acordó de su sueño, se acordó del monstruo, ese monstruo envuelto en fuego, con una larga cabellera negra que rugía. Parece que la falla fue acumulación de petróleo, dijo uno de los trabajadores. Pudo causar la explosión, dijo el otro. Sí, las llamas envolvieron la plataforma. Era un infierno. Nos tuvimos que aventar al agua del mar. Era mejor estar en el mar que en ese infierno. Joaquín volvió a preguntar. Entonces es peligroso. Joaquín tenía mucha curiosidad de saber. Sí, tiene sus riesgos, dijo uno de los trabajadores. Pero el petróleo es una gran fuente de energía que se puede almacenar de muchas maneras. Este yacimiento es muy grande y espero que se apague pronto, porque el derrame de petróleo, como lo dije anteriormente, es muy grave. Causa una contaminación ambiental. Joaquín en la casa pensó en todo lo que había escuchado. Desde ese día, Joaquín estuvo informado de lo que pasaba en el Stock 1. Se enteró que la plataforma tuvo que ser derrumbada, que el incendio no podía ser controlado y que se estaba derramando una gran cantidad de petróleo en el mar. Eso le preocupaba, porque además su papá no podía volver a pescar. La situación de todos los pescadores de aquella zona se vio muy afectada. Los peces y los animales lo están sufriendo mucho. ¡Regresa pronto, papá! Así pasaron 9 meses. Y una noche, Joaquín tuvo otro sueño misterioso. Soñó que el monstruo atacaba a todo el que se le acercaba. Él iba con su padre en un bote y le gritaban, ¡apágate, apágate, apágate! Estaban construyendo 2 pozos alternos con lodo, agua, cemento. Joaquín y su papá le gritaban, ¡apágate, monstruo, apágate! Pero el monstruo extendía sus brazos de fuego para alcanzarlos. ¡Apágate!, gritaba Joaquín, ¡apágate! Y en una de esas, ¿qué creen? Sí, era un sueño. En una de esas, zacataplum, se cayó de la cama. Sí, se cayó de la cama y amaneció todo adolorido, atemorizado. Se había caído de la cama. Finalmente pudieron apagar el Stock 1. Derramó 530,000 toneladas. Las corrientes marinas contaminaron todo. Dicen que las costas de Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y hasta Estados Unidos les tocó la contaminación. El papá de Joaquín finalmente regresó al tiempo. No pudo seguir pescando. Los efectos de aquel derrame del incendio del Stock permanecen todavía. Joaquín estudió química.
Estudió química, sí, y se dedica ahora a buscar alternativas de energía para reducir los riesgos y daños por el uso de los derivados del petróleo. La historia es muy interesante, maestra. Ese accidente, por su magnitud, ha sido el segundo de importancia a nivel mundial, con un derrame total de 530.300 toneladas de petróleo crudo al Golfo de México. Wow. Este evento solo ha sido rebasado por el estimado de 150.000 a 1.770.000 toneladas derramadas al mar en 1991 durante la Guerra del Golfo Pérsico por efecto de ataques aéreos a refinerías y buques petroleros. Me parece muy importante señalar algo. Los efectos del derrame aún permanecen. Así es, los ecosistemas quedan muy dañados al grado que se pierden especies de importancia pesquera. Las huellas del derrame quedan en las playas durante mucho tiempo y limpiar el aceite es muy complicado. ¿Qué te parece si nos ayudas a leer el siguiente ¿Sabías qué? Para complementar esta información? Claro que sí, maestra, por supuesto. Dice, un derrame de petróleo sobre las zonas costeras tiene efectos catastróficos en el medio ambiente, ocasionando la muerte de biodiversidad como aves y especies marinas, daños severos en manglares, contaminación de suelo y agua afectando de manera considerable el equilibrio ecológico. Además, para conseguir la restauración de un sitio se necesitan varios años. Wow. Debemos tener en cuenta que al decir varios años no se refieren a 1 o 2, sino que pueden ser muchos, muchos años y que algunos de los daños pueden llegar a ser irreparables, como la pérdida de especies. Algo que me gustó del cuento es que el personaje de Joaquín puso mucha atención al problema y decidió hacer algo, estudiar y prepararse para buscar posibles soluciones a los problemas ambientales derivados del consumo de combustibles fósiles. Tienes razón, aunque parte de esta historia es ficticia, suele haber muchos casos en los que las personas, incluso los niños, deciden hacer algo y prepararse y estudiar es una muy buena decisión, no solo para estos problemas, sino para muchos otros. Pues creo que es el mensaje principal, ¿no?, de la clase de hoy. La obtención y consumo de fuentes de energías convencionales implica riesgos para el ambiente y la salud. En ocasiones, pueden ocurrir desastres con graves daños que afectan a los ecosistemas y a los seres vivos. Pero todos podemos hacer algo para atender el problema. Exactamente, desde no desperdiciar energía o utilizarla de forma adecuada, hasta prepararnos para en un futuro ayudar a buscar soluciones o tomar buenas decisiones. Exactamente. Pues creo que hoy tuvimos una clase muy amena e interesante en la que combinamos geografía, literatura, para estudiar ciencias naturales. Tienes razón. De esa manera profundizamos en el tema de las fuentes de energía y sus efectos en el ambiente. Y aunque hablamos principalmente del petróleo, la situación es similar en el caso del carbón y del gas natural. Pero no quisiera despedir el programa sin antes hacerles 2 sugerencias a los alumnos para repasar el tema. Me parece muy bien, maestra. Entonces, ¿cuáles son esas 2 sugerencias? La primera es que, si les es posible, realicen la actividad de la página 129 del libro de texto de Ciencias Naturales, que se trata de buscar el porcentaje de energía que se obtiene de distintos tipos de fuentes. Me parece muy bien, maestra. Además, la información que encuentren la pueden compartir con sus compañeros y su maestro o maestra. Y entonces, ¿cuál sería esa segunda sugerencia, maestra? Pues si les gustan los cuentos como el que escuchamos hoy, intenten escribir uno en el que describan algunos efectos del consumo de los combustibles fósiles en el ambiente. Perfecto. Esa es una actividad en la que pueden poner en juego sus habilidades de lengua materna, ciencias naturales y artes, si es que lo ilustran. Muy bien. Bueno, pues entonces ya con eso terminamos. Muy bien, maestra Gaby, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Sí. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y practica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Fuentes convencionales de energía y riesgos en el ambiente, de Ciencias Naturales de 6º grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Nos vemos.
chicos, ¿cómo están? Yo soy Gisela Sierra. Y yo soy Víctor Díaz. Nos da mucho gusto saludarlos y esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión queremos platicarles sobre un tema que todo cibernauta inteligente y responsable como tú debe conocer: nuestros derechos y responsabilidades en el ciberespacio. Acompáñenos Y pongan mucha atención. Como ya lo sabemos, en nuestra vida diaria todas las personas tenemos derechos que nos protegen y garantizan nuestro bienestar. Pero, ¿alguna vez has escuchado hablar de los derechos digitales? Pues déjame contarte que como en la vida diaria, al navegar por el ciberespacio, todos tenemos derechos que nos garantizan protección y seguridad. Estos son los ciberderechos. En otras ocasiones ya hemos platicado sobre los peligros que existen en la red y de cómo debemos proteger nuestro yo digital. Pero también es importante conocer cuáles son tus derechos y obligaciones al utilizar los medios digitales para así aprovechar de manera libre y responsable los beneficios que te ofrecen navegar por el ciberespacio. En primer lugar, debes saber que todos los cibernautas tenemos derecho al acceso y uso del Internet. El ejercicio de ese derecho trae consigo una responsabilidad y compromiso. Nunca ingresar a sitios que tengan contenido inapropiado para nuestra edad. Aceptar y solicitar el apoyo y acompañamiento de nuestros padres, madres o tutores. En segundo lugar, todos tenemos derecho a expresarnos libremente por el ciberespacio, pero siempre compartiendo nuestra opinión de manera responsable, tolerante y educada. El derecho a que se respeten nuestras ideas también implica el compromiso de respetar las ideas, creencias y valores de los demás. Si tus palabras pudieran hacer sentir mal a otros, es mejor que no las utilices. En tercer lugar, como ya lo sabemos, nuestro yo digital es nuestro y de nadie más. Y por lo tanto, tenemos derecho a mantener nuestra información de forma privada y proteger nuestra identidad. Es un derecho que se ejerce al no revelar tus datos personales. De la misma manera, debes respetar la privacidad de los demás. Nunca debemos apropiarnos de las imágenes, videos o información de otros cibernautas, y mucho menos compartirla sin su consentimiento. Nunca hagas con el yo digital de otros lo que no te gustaría que hicieran con el tuyo. Por último, todos tenemos derecho a disfrutar de los contenidos que nos ofrece el ciberespacio, como los videojuegos, videoblogs, podcasts, las plataformas musicales y las redes sociales. Pero es necesario saber que así como existen contenidos entretenidos y divertidos, también hay muchos otros que atentan contra la identidad y dignidad de otras personas. Si alguna vez llegaras a encontrarte sitios, mensajes o contenidos que busquen dañar a otros, acércate y repórtalo con un adulto de confianza, como mamá o papá. Así pues, siempre que navegues por la red, recuerda, tu yo digital tiene derechos y responsabilidades en el ciberespacio. No todas las personas piensan igual que nosotros y por lo tanto hay que respetar la opinión de los demás. Si alguien utiliza la tecnología para lastimar, hay que reportarlo. Si todos somos ciberresponsables, nos cuidamos unos a otros. Esperamos que esta información te haya sido de ayuda. Y no olvides compartir este valioso conocimiento con otros cibernautas responsables como tú. El ciberespacio también es tu espacio. Cuídate. Hasta la próxima, chicas y chicos. Adiós. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.